Saludos amigos, acá tenemos un video sobre los planos tangentes a una superficie. Es un tema de cálculo 2, alias cálculo diferencial integral 2. Probar que la ecuación del plano tangente a la superficie x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado menos z cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1 en el punto P puede expresarse de la forma x sub 0 sobre a al cuadrado por x más y sub 0 sobre b al cuadrado por y menos z sub 0 sobre c al cuadrado por c igual a 1. X sub 0, y sub 0 y z sub 0 es el punto de tangencia, o sea, son datos conocidos. A, B y C también son datos conocidos, son números reales positivos. Entonces, recordemos que la ecuación del plano tangente es esta ecuación que tenemos por acá. En esta ecuación necesitamos las derivadas parciales de la función f en el punto P, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto P, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto P, la derivada parcial de f con respecto a z en el punto P y las coordenadas del punto de tangencia que lo tenemos como dato. Entonces vamos a calcular estas derivadas parciales. Tenemos la ecuación de la superficie. Lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0, lo que está sumando pasa a restar, y esta es la función de tres variables. Esta es en función de x, de y y z. Entonces lo que hacemos es copiar el primer miembro. Ahora vamos a calcular las derivadas parciales de esta función. Si derivamos la función con respecto a x, y es una constante, por tanto su derivada vale 0, z también es una constante, también su derivada vale 0, y menos 1 es una constante, su derivada vale 0. Pero la derivada de x cuadrado sobre a al cuadrado es la derivada de una constante por una función. Se copia la constante y se deriva la función. Derivada de x a la n es baja la n, copio lo mismo elevado a la n menos 1. Y no olvidemos que la derivada es un número, por tanto tenemos que sustituir el punto en el cual queremos calcular esta derivada. En este caso dice x sub 0, y sub 0, z sub 0. Donde aparece x, vamos a sustituir x sub 0. Entonces ya tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x. Hacemos lo mismo para calcular la derivada parcial de la función con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x es una constante, por tanto su derivada vale 0. Z también es constante, su derivada vale 0. Menos 1 es una constante, su derivada vale 0. Y derivada de y cuadrado sobre b al cuadrado es derivada una constante por una función. La constante sería 1 sobre b al cuadrado. Se copia esa constante y se deriva y al cuadrado. Su derivada es baja la n, copio lo mismo elevado a la n menos 1. Ahora, sustituyendo el punto por donde pasa donde queremos la derivada, donde aparece y, se sustituye y sub 0. Por tanto, la derivada parcial de esa función con respecto a y en ese punto P es 2 veces y sub 0 sobre b al cuadrado. Finalmente, la derivada parcial de la función con respecto a z es menos 2 veces z sobre c al cuadrado, donde aparece z, sustituimos el z sub 0, entonces tenemos la derivada parcial de la función con respecto a z en el punto P. Finalmente, reemplazando en la ecuación del plano tangente, tenemos que la derivada parcial de la función con respecto a x es 2 veces x sub 0 sobre al cuadrado. La derivada parcial de la función con respecto a y en el punto P es 2 veces y sub 0 sobre b al cuadrado.
Y la derivada parcial de la función con respecto a z en el punto P es menos 2 veces z sub 0 sobre c al cuadrado. Por x menos x sub 0, en este caso x sub 0 es dato. En el segundo término, por y menos y sub 0, y sub 0 también es dato. En el tercer término, z menos z sub 0 también es dato. Ahora, lo que vamos a hacer es un poquito trabajar con el álgebra. Paréntesis significa multiplicación, acá también. Entonces multiplicamos 2x sub 0 sobre a al cuadrado por x, nos queda 2 veces x sub 0 sobre a al cuadrado por x. Lo mismo acá, más por menos, menos, me queda 2 por x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado. Lo mismo multiplicamos 2 veces y sub 0 por y sobre b al cuadrado, más por menos, menos. 2 veces y sub 0 al cuadrado sobre b al cuadrado, menos por más, menos. 2 veces z sub 0 por z sobre c al cuadrado, y menos por menos, más. Y z por z, z al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 veces z cuadrado sobre c al cuadrado igual a 0. Ahora, no olvidemos que estos valores son números. Entonces estos números lo que vamos a hacer es agruparlos, y los que tienen incógnitas, variables, o sea x, y y z, también lo vamos a agrupar por acá. Y estos términos los agrupamos y tenemos un factor común que es el 2. Y también vamos a factorizar el signo menos. Entonces, menos por más, menos, menos por más, menos, menos por menos, más. Por tanto, está bien. Ahora, toda esta ecuación, luego vamos a dividir ambos miembros entre 2 para que se cancelen estos dos. Ahí me queda 1, acá también me queda 1. Ahora, ¿qué pasa con lo que está dentro del paréntesis? Lo que pasa es que esa expresión vale 1. Ahora alguien preguntará, ¿por qué? El punto en el cual queremos calcular el plano tangente tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces ese punto pertenece al plano y además pertenece a la superficie. O sea, quiere decir que ese punto satisface su ecuación. Entonces, donde aparece x vamos a sustituir x sub 0, donde aparece y vamos a sustituir y sub 0, y donde aparece z, z sub 0. Entonces, todo eso vale 1. Y resulta que acá tenemos esa expresión, x sub 0 al cuadrado sobre al cuadrado más y sub 0 sobre y sub 0 al cuadrado sobre b al cuadrado menos z sub 0 al cuadrado sobre c al cuadrado. Todo eso vale 1. Entonces, ese menos 1 pasa al otro miembro como más 1. Entonces, la ecuación del plano tangente es la siguiente: x sub 0 por x sobre a al cuadrado más y sub 0 por y sobre b al cuadrado menos z sub 0 por z sobre c al cuadrado igual a 1. Lo que queda demostrado, porque querían que demostremos que ese era el plano tangente de esa superficie en ese punto P. Esa era la pregunta. Con eso está todo listo.